Hola, hola, hola. Vamos a continuar con otro ejercicio de estereoquímica, el ejercicio 12, donde nos pide que para cada uno de los siguientes compuestos indiquemos los centros estereogénicos y asignemos notación RS a cada estereocentro. Y hay que dibujar el enantiómero de cada molécula. Bueno, pues vamos a empezar con el compuesto A y vamos a asignar primero el centro estereogénico que tiene, o carbono quiral, que es un carbono unido a 4 grupos diferentes, y por tanto es este carbono que señalo aquí, que tiene un hidrógeno como cadena, un grupo SH, un metilo y un grupo ácido. 4 grupos diferentes que le confieren la propiedad de quiralidad a esta molécula. Y esa propiedad hace que esta molécula tenga una imagen especular no superponible que se llama enantiómero. Y vamos a dibujarlo lo primero. ¿Cómo podemos dibujar el enantiómero de la molécula? Bueno, una forma es dibujando la imagen en el espejo de la molécula. Copio la molécula, dibujo aquí un espejo y pintamos lo que queda cerca del espejo, de este lado, que es el ácido carboxílico, lo pintamos del otro lado cerca del espejo. Y todo lo demás lo ponemos exactamente igual. El hidrógeno hacia arriba en el plano, el grupo SH con línea de trazos y el metilo con cuña. Esto trata de simular la imagen especular de la molécula, que también se puede considerar como un plano de simetría, y lo que hago es dibujar el simétrico al otro lado. Bien, un enantiómero será R, el otro S. Entonces vamos a mirar a ver ese centro quiral qué notación tiene. Lo vamos a hacer, por ejemplo, en este enantiómero. Lo primero, debemos dar prioridades por números atómicos. Carbono asimétrico que une a azufre, hidrógeno, carbono y carbono. Primero miramos los átomos que unen directamente al carbono asimétrico. Y ahora comparamos los números atómicos. El hidrógeno pierde, es el grupo D, es el de menor número atómico. Después tenemos el azufre, que va a ser el de mayor número atómico, va a ser el grupo A. Y los carbonos empatan, tienen un número atómico intermedio entre azufre e hidrógeno, perdón. Y ese empate se decide continuando las cadenas. Aquí el carbono naranja une solamente a hidrógenos, mientras que en el ácido el carbono naranja une a oxígenos, que si desdobláramos el doble enlace carbono-oxígeno, serían en realidad 3 oxígenos. Bien, por lo tanto este es el grupo, va a ser el B, el ácido, y C, el metilo. Y ahora tenemos que hacer un giro ABC, pero para saber la notación debería el grupo D quedar hacia el fondo. Es decir, los grupos A, B y C forman siempre un triángulo y deberíamos mirar el giro de manera que el hidrógeno queda por el lado opuesto de ese triángulo. Debemos mirar desde abajo la molécula por el lado opuesto al hidrógeno y hacer el giro ABC, ABC, pero imaginando que lo hacemos mirando desde abajo la molécula. Ese giro creo que es ese, ABC, creo que es en el sentido contrario a las agujas y lo miramos desde abajo. Pero como puedes ver, esto es un problema. No es fácil de ver y hay un pequeño truco que es muy recomendable hacer para evitar el confundirse al dar notación RS, porque bueno, es algo básico y no nos conviene hacerlo mal. Entonces lo que vamos a hacer es el grupo D lo vamos a cambiar por el grupo que va hacia el fondo de la pantalla. Es decir, el grupo D lo vamos a poner aquí, donde está el SH, que es el grupo A. Y el grupo A lo ponemos donde estaba el hidrógeno. Es decir, intercambiamos dos grupos. Intercambio el hidrógeno por el grupo que va al fondo. Y los otros dos grupos los dejo como está, no los cambio. El B y el C no lo cambio. Y en esta molécula miro qué notación tengo. Giramos ABC, el giro ABC con el grupo D al fondo es R. Ahí no hay duda porque el grupo D lo colocamos al fondo. Bien, al haber hecho dos cambios, al haber cambiado A por D, la molécula que dibujamos tiene la notación cambiada a la de partida. Cuando cambiamos dos grupos de posición, la notación nos cambia. Por tanto, la molécula de arriba es S, porque esta, donde hemos cambiado A por D, es R. Así que el truco consiste en cambiar el grupo D cuando nos quede en el plano por el grupo que va al fondo. Intercambiamos ambos grupos. Esa molécula que dibujamos no es la misma. El hacer ese cambio nos cambia la notación del centro quiral.
como vamos a saber fácilmente qué notación tiene el centro quiral en la molécula después de hacer el cambio, la anterior pues tiene la notación contraria. Esta de abajo es R, pues la nuestra es S. Y ya lo tenemos. El enantiómero, si hiciéramos otra vez, diéramos notación RS, pues será lógicamente R. Ahora vamos a hacer el apartado B. Tenemos un carbono asimétrico, aquí, del que parten 4 grupos diferentes de nuevo. Metilo, hidrógeno. Después tenemos hacia el fondo de la pantalla un grupo terbutilo que lo voy a representar, que es un carbono con 3 metilos. Y hacia nosotros tenemos un grupo carbonado que tiene, en esta posición me parece, un éter. 1, 2 y después va el oxígeno. 1, 2 y después el oxígeno. Bien, aquí tenemos el carbono asimétrico. Voy a señalarlo en rojo. Carbono unido a 4 grupos diferentes. La imagen especular no la voy a seguir pintando. Lo haríamos como en el primer apartado. No merece la pena que perdamos tiempo dibujando la imagen en el espejo. O también para pintar el enantiómero es tan simple como cambiar 2 grupos de posición. Por ejemplo, aquí de nuevo tenemos el hidrógeno al fondo, en el plano, y eso nos va a dar problemas a la hora de dar notación RS. Si no tenemos buena visión espacial, nos lo va a complicar. Por tanto, vamos a cambiar el hidrógeno que está en el plano por el grupo que va al fondo, que es el terbutilo. Al hacer ese cambio, el hidrógeno ya queda al fondo y por tanto el giro nos da la notación sin problema, pero esa molécula que dibujamos al hacer ese cambio es el enantiómero. Así que ahí ya pintaríamos también el enantiómero de esa manera. Sin necesidad de hacer la imagen especular, cambiando 2 grupos de sitio tienes el enantiómero. Intercambiando dos grupos tenemos el enantiómero. Bien, pasamos a dar prioridades. Carbono quiral que une a hidrógeno, a carbono y a carbono. Hay que ir paso a paso. Partimos del carbono quiral y miramos a qué une en cada cadena. El hidrógeno ya pierde, por tanto grupo D, y los carbonos empatan, un triple empate. Y ahora continuamos decidiendo. Pinto en otro color a lo que une cada uno de los carbonos naranja. Aquí une hidrógeno, de número atómico 1, por tanto seguramente que va a ser el grupo que pierde y va a ser el C. Aquí carbono unido a 3 carbonos. Carbono, carbono y carbono. Importa el número de carbonos porque si esta cadena de abajo une también a carbono y a un número menor, pues perdería, como así ocurre. Carbono naranja unido a carbono azul, que es uno solo. El carbono naranja de esta cadena une a 3 azules y por tanto tiene prioridad frente al carbono naranja de esta cadena que une a un azul. Así, esta cadena alterbutilo es el grupo A y esta de abajo sería el grupo B y el metilo grupo C. El giro ABC en sentido de las agujas, A, B, C, A, pero no, tenemos que tener cuidado porque el grupo D está en el plano. Hay que hacer el giro colocándonos de manera que el grupo D quede por detrás del plano que une a estos 3 grupos. Estos 3 sustituyentes de más prioridad forman un plano, un triángulo, y tenemos que ponernos por el lado opuesto. O sea, hay que mirar la molécula desde ahí, por el lado opuesto al... de manera que tengamos el hidrógeno por detrás de ese plano que forman los grupos A, B y C. Este plano tenemos que situarnos de este lado. Y ahora si hacemos el giro A, B, C, y efectivamente parece que es R, que el giro es R. Pero como no estoy totalmente seguro y tengo miedo a equivocarme, voy a cambiar, dejo el grupo C donde está y el grupo D lo cambio por el que va al fondo, que es el A. No copio los sustituyentes, pero bueno, podemos escribirlos también, dibujarlos también. Grupo D cambiado por grupo A. Y el grupo C y el B los dejo como están. Al cambiar A por D tengo D al fondo y por tanto el giro ABC me da ya la notación sin problema porque me queda D al fondo y veo que ese giro es en sentido contrario a las agujas, por tanto ese cambio me conduce a una molécula S, un enantiómero S. El de partida es R. Así que sí lo hicimos bien en el giro, nos situamos correctamente y el giro lo vimos sin problema. Pero conviene siempre cerciorarse de que lo estamos haciendo bien haciendo este cambio. Bueno, si aquí colocamos pues eso, el metilo, aquí el terbutilo, el hidrógeno y aquí abajo el éter, tendríamos el enantiómero de la molécula B. Vale, ahora vamos a continuar con la molécula C. La molécula C que tiene aquí un carbono del que parten 2 metilos, por tanto no es asimétrico. Podemos pensar que es asimétrico porque nos lo dibujan en el espacio, pero no porque lleva 2 metilos. Un carbono asimétrico tiene 4 grupos diferentes. Por tanto, uno que tiene 2 metilos no es un carbono asimétrico.
Aquí tengo un doble enlace y debo desdoblarlo. ¿Cómo se desdobla? Ponemos un enlace simple y a cada carbono del doble le añadimos un carbono. Quitamos el doble y ponemos un carbono en cada carbono. Aquí un carbono y aquí otro. Así se desdoblaría el doble enlace. Ahora tenemos carbono asimétrico, lo señalo con un punto, que une a cloro, hidrógeno, esta cadena del alqueno y esta otra cadena. ¿Quién gana? El cloro gana sin duda. Bueno, voy a pintar en naranja los átomos a los que une directamente nuestro carbono asimétrico, que son cloro, carbono, hidrógeno y carbono. El cloro gana grupo A, el hidrógeno pierde grupo D y las cadenas empatan porque tienen carbono y carbono. Ahora cambio de color y sigo con las cadenas. Carbono naranja que une a carbono azul y a carbono azul, a dos carbonos azules. Por aquí carbono naranja que une a carbono azul y a carbono azul, dos carbonos azules también, hay empate. Pero ahora los carbonos azules de esta cadena ya unen solo hidrógenos, mientras que el carbono azul de esta otra, del alqueno, aún tiene aquí un carbono. Y eso es lo que le hace ganar, por lo que gana, por este carbono que señalo en verde. Bien, por tanto, ya vemos que el cloro es el A, esta cadena de aquí que va a ganar es la B, esta la C, y el giro ABC en sentido de las agujas me da notación R para este centro quiral, porque, bueno, en este caso el hidrógeno está hacia el fondo y por tanto no tengo que hacer ningún cambio. Vale, ahora vamos a ver el apartado D, en el que tengo una molécula más complicada. Bueno, tenemos un centro quiral aquí tenemos un carbono asimétrico, y para dar prioridades puede ser conveniente desdoblar los anillos, es decir, quitar los dobles enlaces y añadir carbonos a cada carbono del anillo. No es muy necesario en este caso, pero bueno, lo vamos a hacer. Carbono quiral, tiene hacia el fondo un hidrógeno, tiene saliendo hacia nosotros una cadena que termina en un nitrógeno, y después tenemos dos anillos, un anillo de tipo benceno y un anillo piridina, que los voy a dibujar y vamos a desdoblarlos. Es decir, quito todos los dobles enlaces y voy poniendo en cada carbono que tenía doble enlace, por ejemplo aquí tengo un doble, pues añado dos carbonos y quito el doble. Aquí abajo hay otro doble, pues añado otros dos carbonos y quito el doble. Y aquí también otros dos carbonos. Ya tengo desdoblado el benceno. La piridina igual. Aquí hay un doble, este doble pues lo quito y pongo dos carbonos. Aquí hay otro, lo quito y pongo otros dos carbonos. Aquí hay otro doble, lo quito y pongo otros dos carbonos. Y este carbono de aquí, bueno, este doble del nitrógeno es nitrógeno unido por un doble a un carbono, lo que equivale a que el nitrógeno una a dos carbonos. Así que no, ya lo tenemos al poner, pero aquí lo hice mal porque este es carbono unido a nitrógeno por un doble, lo que equivale a que el carbono una a dos nitrógenos. Aquí en vez de carbono hay que poner un nitrógeno, sería así. Bueno, no va a tener importancia eso, pero bueno, desdoblaríamos de esta forma. Y aquí tengo el centro quiral que une a hidrógeno, carbono, carbono y carbono. El hidrógeno pierde, grupo D, y los carbonos empatan, triple empate. Vale, ahora proseguimos las cadenas de los carbonos a ver quién gana. Carbono naranja que une a carbono. Carbono naranja que une a carbono y a carbono, a 3. Carbono naranja que une a nitrógeno. También a carbonos, pero el nitrógeno tiene más número atómico que el carbono y eso hace que esta cadena ya gane. Así que tenemos la cadena, esta de aquí, va a ganar, porque el carbono naranja une a nitrógeno y en las otras no, une a carbono y aquí a 3 carbonos. Y después, entre esta de abajo y la que va hacia el nitrógeno, gana la de abajo, porque el carbono naranja une a 3 carbonos azules, mientras que aquí el carbono naranja une solo a uno azul. Así que esta es la cadena B y esta sería la C. Y el giro ABC en sentido contrario a las agujas, con D hacia el fondo, me da notación S para esa molécula. En el apartado E tenemos un ciclohexeno
que lo voy a desdoblar. Quito el doble y añado 2 carbonos a cada carbono que tenía doble. Aquí tengo un grupo con cuña y desdoblo también este doble de aquí, añadiendo aquí un carbono y aquí otro. Bien, el centro quiral lo tenemos aquí. Y tiene un hidrógeno hacia el fondo, que va a ser el grupo de menor prioridad. Carbono quiral unido a carbono, aquí hay un carbono, ¿verdad? Unido a carbono y a hidrógeno. El hidrógeno pierde, grupo D. Hay un triple empate de nuevo, pero esta cadena de abajo, el carbono naranja, une a un carbono, a otro carbono y a otro carbono. Une a 3. Mientras que los carbonos naranja de las cadenas unen a 1 y a 1. A un carbono cada uno de ellos. Por tanto, estas cadenas pierden frente a la de abajo, que va a ser la A. Y empatan entre ellas de nuevo, pero esta de la izquierda solo une a un carbono, que sería este carbono verde. El azul une a un carbono, mientras que esta une a 2. Este carbono azul une a este carbono verde y también a este. Este coincide por los dos lados, pero hay que contarlo también desde la izquierda. Así que carbono azul unido a 2 carbonos, carbono azul unido a uno solo, la cadena de la derecha ganaría. Por tanto, tenemos el grupo de prioridad A, este carbono que es carbono naranja unido a 3 azules. Y la cadena que va por la derecha ganaría a la de la izquierda, por tanto sería la B y esta la C. Y el giro ABC es en sentido contrario a las agujas. Con grupo D al fondo nos da una notación S para el centro quiral. En el apartado F tenemos un centro quiral aquí también, carbono unido a 4 grupos diferentes. Lo vamos a desdoblar también. Carbono asimétrico. Sale hacia adelante un grupo aldehído, que voy a poner un enlace simple carbono-oxígeno, desdoblando. El carbono une a 2 oxígenos, tiene uno, le añado otro, y el oxígeno une a 2 carbonos. Va unido a uno, le añado un segundo carbono. Después tengo hacia el fondo, aquí hacia el fondo tengo un hidrógeno, y aquí hacia el fondo tengo también un metilo. Y de nuevo con cuña, es una forma un poco extraña de dibujar un centro quiral, pero también se puede pintar así. Aquí tengo un triple enlace, que lo tengo que desdoblar también. Y el triple significa un carbono une por un triple a otro, lo que equivale a que una a 3 carbonos. Como va unido a uno, le pongo otros 2. Y el carbono de la izquierda igual. El de la izquierda une al de la derecha por un triple, lo que equivale a que una a 3 carbonos va unido a uno, le añado 2 más. Y ahora señalo en rojo el centro quiral, este carbono asimétrico, y en naranja los átomos a los que une directamente: hidrógeno, carbono, carbono y carbono. El hidrógeno pierde D. Este carbono naranja ya une hidrógenos y en las demás cadenas sigue uniendo a otros átomos de mayor número atómico. Por tanto, el metilo pierde frente a las cadenas y va a ser C. Y después este carbono naranja nos une a oxígenos y aquí une a carbono solamente. El oxígeno tiene más número atómico y por tanto la cadena del carbonilo pues nos gana. Va a ser la cadena A y esta de aquí la B. Como el hidrógeno va hacia el fondo de la pantalla, va con línea trazos, pues el giro nos da la notación sin más problema. A, B, C. Recorremos los sustituyentes de más prioridad, A, B y C, y tenemos una notación S, ¿no? Porque es un giro en sentido contrario a las agujas, por tanto S. Y continuamos. La molécula del apartado G no es un compuesto que sea muy interesante para nosotros en este ejercicio, porque no tiene centro quiral debido a que las cadenas del ciclo son iguales por ambos lados. Sin embargo, sí tiene un tipo de isomería llamada isomería cis-trans, que depende de si esta cadena de abajo va hacia arriba o hacia abajo. Tendríamos 2 isómeros de tipo cis-trans o también se consideran diastereoisómeros. Pero no podemos asignar notación RS, ya que siguiendo las cadenas por ambos lados tenemos los mismos grupos y por tanto no podemos decidir qué cadena de las dos tiene más prioridad. Vamos a pasar al apartado H, donde tenemos aquí un centro quiral. Damos damos prioridades. El cloro gana grupo A. Después tendríamos el oxígeno. El hidrógeno pierde grupo D. Y esta cadena va a ser la C. Y el giro A, B, C en sentido contrario a las agujas nos da una notación S para ese centro quiral. A, B y C. Giro en sentido contrario, S. Y por último aquí tenemos también un centro quiral. El cloro es el grupo que gana, grupo A. El hidrógeno pierde grupo D.
Si seguimos las cadenas, seguimos las dos cadenas, carbono quiral unido a carbono, y por aquí también hay empate, pero a continuación la cadena de la derecha llega a oxígeno, mientras que la de la izquierda no, aún une a carbono. El bromo llega más tarde, por tanto la cadena del OH va a ganar. Hay que tener cuidado con esto, ir carbono a carbono siguiendo las cadenas, bueno, átomo a átomo, hasta que llegues a un átomo de mayor número atómico donde decida, o un átomo que una más del mismo tipo y eso también nos decide. Tenemos que hacerlo por orden, es importante porque si no podemos confundirnos. Esta es la cadena B, llegamos antes al OH que al bromo, y esta la C. El giro A, B, C en sentido de las agujas nos da notación R para ese centro quiral. Bien, y eso sería todo sobre este ejercicio en el que nos mandan pues dar notación RS a unas cuantas moléculas, un ejercicio interesante. Vamos a continuar con más ejercicios de notación RS y después vamos a hacer dos en los que vamos a comparar parejas de moléculas para ver qué relación hay entre ellas, si son moléculas iguales, si son enantiómeros, diastereoisómeros. Y bueno, vamos a continuar ahí poco a poco haciendo más ejercicios.